doctor es máster universitario en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, es especialista en Derecho Tributario y tiene numerosos posgrados relacionados con esta materia, con la materia tributaria. A su vez es profesor adjunto y titular de numerosas materias tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Lima. ¿Sí? Me pido que lo presente de forma breve, sí. Por eso no leo todo su extenso currículum. Bueno, gracias, Liliana. Bueno, como siempre acá en nuestra casa, para charlar es realmente un tema interesante. Lo vimos con Victoria ya hace un tiempo y nos habíamos planteado, sobre todo para el Foro de Seguridad Social, es muy importante empezar a ver las conexiones que tiene, porque obviamente ahora vamos a ver, esto se largó, todo lo que es desde el punto de vista tributario de la seguridad social, se largó al ruedo a partir del año 93 por los decretos 507 y 2102, y a partir de ahí el fuero tiene una cantidad innumerable de cuestiones de orden tributario que se van mezclando con el derecho de la seguridad social y con el derecho laboral. Por eso queríamos establecer como ciertos aspectos diferenciales y en qué se conectan, y se conectan muchísimo. Y aparte ahora también el fuero tiene desde hace unos años un gran tema con el impuesto a las ganancias, desde que empezó los reclamos masivos del impuesto a las ganancias, y los jueces, mis queridos amigos, tuvieron que empezar a aprender el impuesto a las ganancias, que era una cosa bastante distinta, ¿no? Entonces se metió todo el tema del impuesto a las ganancias y también tuvieron que empezar a ver, y hoy de forma permanente tienen que decidir sobre cuestiones que tienen que ver con materia tributaria específica como el impuesto a las ganancias. Así que era un poco es un poco la visión para encontrar las similitudes y separaciones, los campos de actuación. Y por eso empiezo fundamentalmente por acá, ¿no? O sea, entender por qué traemos el derecho laboral. Y bueno, porque de alguna forma, por allá por el nacimiento, el derecho laboral y el derecho a la seguridad social, cuando empiezan a hacer el derecho laboral muy fuerte por 1800 y pico, después de la Revolución Industrial, es como que eran hermanos, que había como una hermandad, porque obviamente los colectivos eran los mismos, siguen siendo los mismos los colectivos, lo que pasa es que los órdenes del derecho son distintos, las finalidades. El derecho laboral tiene una finalidad fundamentalmente intuitiva, es derecho privado con tutela, o sea, es la regulación del contrato entre las partes, es derecho privado, pero con tutela pública, o sea, el derecho laboral lo que pretende es custodiar los derechos o las situaciones de garantía de lo que se entiende como la parte insuficiente dentro del contrato de trabajo, que es el trabajador. Por eso de allá viene la situación. Entonces, lo que custodia fundamentalmente es el orden público laboral, custodia el derecho personal del trabajador. Eso es lo que quiere proteger. O sea, es una órbita totalmente distinta, porque el derecho tributario y el derecho a la seguridad social es un derecho público. Pues ahí ya tenemos una diferencia. Aquí es muy importante, y esto ahora irrumpió en el derecho tributario, esto lo vamos a ver al final, todo lo que tiene que ver con la recepción por parte de nuestro ordenamiento, que es la Constitución, de los derechos humanos a través de los pactos internacionales, que eran operativos, si alguna había hecho la Corte del 89 con Micron y Barrita Belgrano, que eran operativos, pero en el 94 se introducen, en el 75-22 y se constitucionalizan, con lo cual estamos hablando de derecho superlegal. Constitución, actos constitucionalizados y después las normas. Y obviamente ustedes saben que la Corte le da una prevalencia importantísima a los derechos humanos constitucionalizados a través de los pactos. Y entraron, en el derecho laboral entraron de una forma total y absoluta, lo saben ustedes, con Bisotti, con Pérez Aníbal Condisco, entraron también por el derecho, digamos, federal y laboral, que es el riesgo del trabajo, con Aquino y Sacio. Y obviamente ahora también entraron en la última parte, y esto lo vamos a ver con el caso García María Isabel, que es la discusión del impuesto a la renta
sobre la jubilación y pensión y entraron los derechos humanos, porque la Corte leyó la situación de la renta, del beneficio y de la capacidad contributiva de forma distinta, y entraron también ahí. Entonces esto toca tangencialmente a todas las ramas del derecho. El derecho laboral está presente, el derecho de la seguridad social está presente, y el derecho tributario también está presente. O sea, ahí hay una línea de conducta igual para todos. Bueno, sabemos perfectamente qué es lo que persigue la seguridad social, ¿no? La protección social y obviamente también protección de los derechos humanos constitucionalizados. Esta es la corriente de igualdad que los une a todos. Y lo sabemos, esto está garantizado por nuestra Constitución Nacional, que todavía habla del seguro social, de la época en que Bismarck lo tiró como seguro social, lo trajo del contrato de seguro y lo hizo social, y está presente en el artículo 14 bis, que es lo que tenemos, pero aparte está en todos los pactos constitucionalizados. Claramente, Declaración de los Derechos Humanos está en todos se menciona toda persona tiene derecho a la seguridad social, que la proteja contra las consecuencias de la desocupación, la vejez, la incapacidad, que proveniente de cualquier causa ajena a su voluntad, le imposibilite físico o mentalmente para obtener los medios de subsistencia. Clarísimo. Esto es lo que asegura, esto es lo que protege al ser humano contra las consecuencias de su propia vida. Desocupación, lo que se llaman las contingencias, la desocupación, la situación de enfermedad, la situación de vejez, obviamente que llega irremediablemente, algún día llega y protege. Esto es lo que protege la seguridad social. Así que ahí tenemos y más pactos, ¿no? Ahí tenemos claramente identificado qué busca el derecho laboral y el de la seguridad social, que parten sobre el mismo colectivo. La seguridad social claramente que es lo que protege, pero ahora vamos a ver al otro lado. ¿Por qué? Y porque tenemos que compararlo con el derecho tributario, que es el derecho público. Pero ¿qué pretende el derecho tributario? Protege la hacienda pública. Eso es lo que protege. El bien tutelado de la hacienda pública. ¿Qué quiere decir? Lo que necesita el Estado, como obviamente para otorgar los beneficios de la seguridad social hay que gastar, porque obviamente el gasto en jubilaciones y pensiones, en asignaciones familiares, en subsidios por desempleo, es gasto puro. Para gastar hay que tener recursos. Esto es un juego, se llama la hacienda pública en su sentido dinámico. El flujo de ingresos y los gastos necesarios para satisfacer la necesidad. En este caso, de seguridad social, hay que gastar. Y para gastar necesito tener recursos. Y ustedes saben que los recursos, porque ser parte de la economía, son muy limitados de todos modos. Bueno, voy utilizando de acuerdo a determinadas circunstancias. Pero el recurso más importante que tiene el Estado moderno es sin duda el que nos pide a cada uno de nosotros, que es el impuesto, ese tributo. Una parte de nuestra economía, una parte de nuestro patrimonio, o de nuestra renta, o de nuestro consumo, ¿qué es lo que nos pide? Por supuesto, el Estado se financia a través de otros medios. Hemos visto como alternativamente algunos eligen financiarse a través de la emisión monetaria y otros eligen financiarse a través del crédito público. Pero, de todos modos, todos los gobiernos de cualquier signo se financian a través de impuestos. Es el recurso genuino y sobre todo cuando estamos hablando de lo que tenemos que hacer para financiar la seguridad social, y acá vemos cómo se empiezan a mezclar las cosas. Básicamente, para financiar la seguridad social hay dos sistemas básicos. Este que llamamos bismarckiano, que es los mecanismos contributivos. Elegimos un colectivo, que es el colectivo del trabajo, y ese colectivo lo que hace es cotiza al sistema, cotiza a los sistemas, aportes y contribuciones, ya le llamó Bismarck. Y entonces ese colectivo lo que genera son las cotizaciones al sistema. Después Beveridge en 1942, ya con el New Deal, dijo, sí, encerrar esto en un colectivo está muy bien, pero hay mucha gente que se queda afuera, porque los que no están en el colectivo del trabajo están afuera. Y si en realidad yo tengo que hacer que todo esto tenga integralidad, debo pensar en algo más. Y ahí dijo Beveridge, no, entonces esto hay que financiarlo de distinta forma.
tiene que intervenir todas las rentas generales del Estado, que es lo que hace turísticamente los países, en todo caso más evolucionados, que son los nórdicos, que tienen esto puro, sistemas universales puros. Pero obviamente en la economía siempre rige sobre todo la situación de los países del mundo, y los sistemas no son puros, y siempre hay una mezcla. Nosotros básicamente, como derecho continental, siempre recogimos los mecanismos primarios, es decir, aportes y contribuciones sobre nóminas salariales, sobre base salarial, para abastecer los sistemas de seguridad social, y a esto le llamamos mecanismo contributivo. Pero a lo largo del tiempo esto no va alcanzando. ¿Y por qué? Y porque el gasto hay que seguir, digamos, la economía pública es diseñar primero los sistemas de seguridad social, el gasto, y después buscar el recurso. Y esto es lo que dice la Constitución. Usted tiene que gastar, porque usted en 14b le dice que tiene que otorgar el seguro social, que tiene carácter universal e integral. Consecuentemente lo tiene que dar, tiene que organizar los sistemas para que se provoque la situación de prestación. Entonces hay que diseñar el gasto. Y el gasto es muy importante, esos son puntos del Producto Bruto. O sea, miren, el gasto en seguridad social, que esto es el régimen nacional, es prácticamente el 60% total del presupuesto. Lo que más se gasta, a pesar de que parezca que se gasta, lo que más se gasta es en seguridad social. Lo cual hay que abastecerlo. Esto es importantísimo, 57.3. Y esto se relaciona con cómo juntamos el dinero desde el punto de vista tributario. Esta es la estructura tributaria, recaudación tributaria total del Estado Nacional, estamos hablando de impuestos nacionales. Y fíjense, ¿qué es lo que más junta? ¿Cuál es el tributo que más junta? Ahí lo que tenés, aportes y contribuciones de seguridad social. 29,27% de la recaudación total. Y el otro que junta prácticamente igual es el IVA. Ahí está, IVA. O sea, entre tres impuestos prácticamente juntan el total de la recaudación. 29, casi 30% seguridad social, 28 IVA y 21 ganancias. Y después está el odiosísimo débitos y créditos, que ahora financia toda la seguridad social. O sea, esta es la estructura. Tenemos la estructura de gasto por un lado, importantísimo, y tenemos la estructura tributaria por el otro. Pero obviamente yo tengo que ver, ¿alcanza con el mecanismo contributivo bismarckiano para soportar la seguridad social? No alcanza en total. Solamente alcanza para el 64%. Quiere decir que tengo que echar mano a otros recursos. ¿Por qué? Porque solamente el 64% del gasto lo obtengo con los recursos genuinos que son contributivos. Pero tengo que buscar en otros lados y tengo que buscar el 36% de tributos. Y así lo formo. Esto es lo anterior y esto es lo actual. Esto es lo que financia la seguridad social. Por supuesto, a ver, sobre base remunerativa es lo contributivo. Es ese 64%. Pero después, todos los otros, digamos, las rentas generales colaboran en el financiamiento. Débitos y créditos va totalmente al sistema. Por supuesto, va el IVA, una parte del IVA también va al sistema. Todos los impuestos internos que le llaman a los combustibles, a los cigarrillos, van al sistema. Se fue ganancias también IVA. Y obviamente también el gran tema que fue la coparticipación federal, la masa coparticipada bruta, que por los fallos de corte, fundamentalmente Santa Fe, San Luis y Córdoba, hubo que generar esta situación de orden de remesón fiscal, y se tuvo que reducir la masa coparticipable bruta, que pasó del 15 al 6% y desaparece, va a cero en el 2022. Con lo cual, tenemos el primer tema. Se avecina en el tiempo, a partir del 2022, un problema bastante importante de financiamiento de los sistemas de seguridad social, porque deja de entrar el 6% de la masa compartida en la masa. Todos los tributos que junto y que después los reparten de nación y provincias. Quiere decir que a medida que vaya pasando el tiempo, las fuentes de financiamiento se achican y el gasto va a crecer, con lo cual a partir del 2022 seguramente va a haber que
rediseñar muchas cosas en materia de financiamiento. Esto es la ínclita unión entre el derecho... El 6%. Ahí está, el 6%. Eso pasó del 15, después del fallo de corte, pasó al 6, pero va reduciéndose para hasta el 2022, que va a 0. O sea, esto augura un problema. Entonces, fíjense qué vínculo tan estrecho tiene la seguridad social con el esquema tributario. Es un vínculo permanente y total. ¿Por qué? Porque solamente una parte se financia con los recursos de tipo genuino. Esto es un dibujo y un mecanismo importante para saber cómo financiar. Ver un poquito también la economía, cómo se moviliza todo lo que tiene que ver con seguridad social y cómo se actualizan las bases tributarias. O sea, cuáles son los mecanismos de actualización. Sabemos perfectamente que las prestaciones previsionales, y ahora vamos a ver otras, se basan en el nuevo artículo 32. El nuevo artículo 32 generó un índice que mezcla, que es el famoso 70 y 30, 70% de índice de precios al consumidor más el 30% del famosísimo ya RIPTE. Esto es el 32, esto es los mecanismos de actualización de las prestaciones previsionales, pero no solamente las previsionales. Todo esto se actualiza en función del 32, es decir, mecanismos 70 y 30, 70 IPC, 30 RIPTE, para que más o menos quede claro. RIPTE todos sabemos lo que es RIPTE, pero es un índice puramente salarial. Pero fíjense que es salarial, pero sabe de cuestiones tributarias, porque es el 931, son las declaraciones juradas de aportes y contribuciones. Fíjense cómo también hay una conjunción. Las declaraciones juradas de aportes y contribuciones sirven para los mecanismos de seguridad social. Ahí está. Todo esto se actualiza por el 32. El haber mínimo garantizado, el haber máximo, los topes del artículo 9, remuneración mínima y máxima sujeta a aportes, las rentas de referencia de los trabajadores autónomos y las cotizaciones fijas de los monotributistas, la PDU, la PUAN, también se actualizan por el 32, los topes y el monto de las asignaciones familiares también es por 32, y las prestaciones de riesgo de trabajo con referencia, porque es en función al haber mínimo, y es el 33% porque todavía siguen adaptando el tema del MOPRE. Todo esto se actualiza por los mecanismos que tienen que ver con una mezcla, porque es importante cómo se indexa la economía, porque en realidad la 23.928 impidió la repotenciación y la indexación, pero obviamente se ha reactualizado todo y las normas determinan todo lo que tiene que ver con mecanismos de actualización. En algunos casos absolutamente imprescindible, porque la movilidad de las prestaciones está garantizada por la Constitución Nacional y por la jurisprudencia. ¿Y la norma tributaria cómo actualiza? Y más o menos utilizan algo similar, pero fíjense, en materia de lo que es impuesto a los mínimos no imponibles, el mínimo no imponible, la deducción especial, eso actualiza por RIPTE puro. Todo lo que son las escalas del artículo 90, que le llamamos entre tanto y tanto, pago tanto, eso también se actualiza por RIPTE. O sea, índices puramente salariales. Ahora ustedes saben el famoso tema de la detracción mínima, ese mínimo imponible sobre base remunerativa que se generó a partir de la reforma tributaria. Eso actualiza por IPC. Y ahora está en boga el ajuste por inflación, es decir, actualizar los balances impositivos por inflación, que utiliza IPC UPI. O sea, también el RIPTE cruza a todo. El RIPTE está cruzando, y bueno, sabemos también perfectamente que fue el índice utilizado primordialmente para la reparación histórica por el RIPTE. Pues este índice es un índice que también conecta más o menos normativamente a todo. Se utiliza para seguridad social, se utiliza también para mecanismos tributarios. Conectado, absolutamente conectado. También por este lado se conecta. Y ahora vamos a ver esto, que es, fue una gran modificación en la estructura
del reparto de funciones del Estado. Hasta el año 93, todo lo que tenía que ver con la recaudación previsional, o sea, el aspecto tributario de recaudación, estaba en otro lado, estaba en la órbita del Ministerio de Trabajo, la famosa DNRP, Dirección Nacional de Recaudación Previsional. Y todo estaba en la órbita del trabajo. O sea, ahí había una identificación de lo laboral con la seguridad social. El decreto 507 dijo, no, vamos a separar las cosas, vamos a dejar por un lado todo lo que tiene que ver con lo puramente prestacional, o sea, la administración del gasto y generó y creó el ANSES. Y al ANSES le dejó toda la parte de responsabilidad del gasto, del pago y control de las prestaciones. Y por otro lado dijo, bueno, yo lo que voy a reasignar la función de recaudación y se la voy a dar al organismo que de esto sabe, teóricamente, que en ese momento era la DGI, hoy se llama AFIP-DGI, y le dio, a partir del decreto 507 y 2102, todas las funciones de recaudación, obviamente aplicación normativa, recaudación, fiscalización y ejecución fiscal de los recursos. Quedó separado totalmente. Se produce un sigma. Queda lo laboral y seguridad social por un lado, porque ANSES todavía ahora el Ministerio de Trabajo también se subsumió. Pero bueno, queda todo de un lado y del otro lado lo específicamente de recursos, o sea, tributos de seguridad social. Lo que hizo también fue decir, como yo tengo una ley procedimental en materia tributaria, que es la ley 11.683, digo, bueno, vamos a mezclar las cosas. Como esto ahora empieza a tener una órbita tributaria, vamos a elegir artículos de esa ley que puedan ser aplicados a esta materia. Entonces eligió lo razonable. Por ejemplo, eligió todo lo que tiene que ver con las facultades y derechos. Obviamente, la administración fiscal está delegada con las facultades para, como dije, recaudar, fiscalizar y obviamente darse su propia organización y reglamentar todas las normas. Y por supuesto, cuando fue a hablar de lo que tenía que activar, obviamente el domicilio. El domicilio es un atributo de la personalidad. No tenía sentido cambiarlo, el tema del domicilio. No tenía sentido cambiar la responsabilidad en materia tributaria. O sea, el que es responsable por ciertos impuestos también es responsable, contribuyente y responsable por lo que es seguridad social. O sea, se fue adaptando. Por supuesto también dijo, bueno, a partir de ahora vamos a esto asimilarlo a una situación tributaria y vamos a hacerlo a través de declaración jurada, que es el famoso 931, y vamos a utilizar los medios de pago exactamente igual. Vamos a hacer hoy los volantes electrónicos, vencimientos, todo controlado desde el punto de vista tributario. Y obviamente también dijo, bueno, vamos a también delinear cómo es el pago de las obligaciones, o sea, cuál es la forma de extinguir las obligaciones. Se pueden extinguir por pago, obviamente, se pueden extinguir por compensación. Ahora apareció la dación en pago, y dije, bueno, y acabamos a un punto, porque esto me lo pidieron mis amigas las juezas, así que lo tengo que respetar. Entonces digo, bueno, acá vamos a traernos lo que tiene que ver con la situación resarcitoria por la falta de pago, la mora. ¿Cómo traemos la mora? Bueno, la materia impositiva tiene su propia situación de mora, lo que llaman los intereses resarcitorios, que son la compensación que tiene el Estado por la falta oportuna del uso del capital, resarce, y los intereses punitorios, que son aquellos que el fisco, en este caso, comienza a cobrar a partir de que está obligado a iniciar la ejecución fiscal, o sea, hacer una demanda a los efectos de cobrar las cuentas pendientes. Y dice, van a ir los resarcitorios acumulando, sea el interés por mora, desde el punto de vista del Código Civil, por las obligaciones vencidas, y una vez en donde a partir del momento me obliga a la situación a iniciar el acto ejecutivo, ejecución fiscal, ahí empiezo a cobrar los intereses punitorios. Y esto es lo que se trajo fundamentalmente de la ley 11.683. ¿Por qué? Porque el derecho tributario se arroga cierta autonomía. Por ejemplo,
se arroga la autonomía en un instituto tan importante como es la prescripción. Hay un capítulo entero de la prescripción, en realidad no son prescripción de obligaciones, sino prescripción de acciones para determinada obligación. Tiene todo un capítulo de prescripción que no lo comparte con seguridad social, porque seguridad social sabemos que tenemos solamente una ley, la ley 14.236, que dice el término prescriptivo, y todo lo demás usa el Código Civil y Comercial. Ahí también se diferencia. Dijo, bueno, yo me traigo intereses y sanciones, ciertos intereses y ciertas sanciones. ¿Por qué? Porque el régimen de seguridad social anterior ya tenía su mecanismo sancionatorio. Entonces trajo toda la parte de intereses. Y el tema es, ¿cómo se aplican estos intereses y si estos permiten el anatocismo? Y esto lo comparamos, lo vamos a comparar, esto es lo que establece la ley 11.683 respecto del cálculo de intereses punitorios. Y esto se lo trajo Seguridad Social cuando sea necesario recurrir a la vía judicial para hacer efectivos los créditos, cobraré punitorio. La diferencia entre punitorio y resarcitorio no es nada más y nada menos que el montante. Habitualmente siempre fue, ahora ya cambió el mecanismo de intereses porque se calcula a través de una mezcla de tasa activa y tasa pasiva por regulación del Ministerio de Economía, pero habitualmente siempre era, históricamente, 3% resarcitorio y 4,5% el punitorio. Y se trajo el punitorio. Hoy es la Secretaría de Hacienda, a través del Ministerio de Economía, el que fija la tasa de interés. ¿Por qué? Y porque durante mucho tiempo este interés del 3%, habiendo situaciones muy complejas como el tema inflacionario, bueno, es como que se le permitía a la gente financiarse con los impuestos. Le convenía más financiarse con los impuestos con el banco. Entonces, para no perder efectividad del fondo público, se fue aumentando la tasa de interés y ahora es una tasa de mercado. Entonces se trajo el 52. Pero acá tenemos, y acá empiezan las disquisiciones. Cuando nosotros estamos en materia tributaria, estamos en el orden público, o sea, el derecho público, que lo que protege es la hacienda pública. ¿Bien? Y en todo caso, en las normas procesales, derecho administrativo. Y acá tenemos el Código Civil. El Código Civil sabemos perfectamente que es derecho privado. Hoy, en realidad, si leemos bien el Código Civil y Comercial nuevo, es como que el Código Civil y Comercial se ha expandido un poco y ha dicho, mira, yo soy derecho privado hasta ahí. Vos lo que tenés que hacer, señor juez, fundamentalmente lo dice en la primera parte, tenés que hacer dialogar las fuentes. Vos tenés que no considerar solamente lo que yo digo, tenés que considerar las leyes especiales, tenés que considerar los otros precedentes y tenés que hacer una hermenéutica en materia normativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Código Civil puede trasvasar con preceptos de derecho hacia el derecho público. Esto es lo que quiere decir. Es decir, yo podría decir, si a mí el 770 me impide, ya me impedía el anterior, me impide el anatocismo, salvo determinadas circunstancias, yo tendría que ver si en materia tributaria el anatocismo existe. Y yo les digo, sí existe, no cabe duda que existe. ¿Por qué? Porque la ley 11.683, que es ley especial en materia tributaria, invirtió el mecanismo del Código Civil anterior y este también respecto de cómo se imputan los pagos. Y sabemos perfectamente que en materia civil los pagos se imputan primero accesorios, voy sacando los accesorios y voy dejando el capital. Bueno, la normativa impositiva es exactamente al revés. Primero imputa el capital y me deja abierto el interés. Consecuentemente, al dejarme abierto el interés, me calcula interés sobre interés, que es una especie de anatocismo. Y acá entonces comparamos lo que tiene que ver con la sucesión de intereses en materia tributaria, interés resarcitorio, situaciones de aplicación contra el capital y no contra el accesorio, y después acumulación en algún momento de resarcitorios que paran y empiezan los punitorios. Es esta sucesión, y hay anatocismo, hay anatocismo. ¿Y qué dice el 770? Es como que el anatocismo está prohibido, excepto que haga determinadas circunstancias.
que lo ordene una cláusula especial, y el B, que la obligación se demande judicialmente. En este caso, la acumulación opera de la fecha de notificación de la demanda. Esto es lo que hace el 52 de la 11.683, porque viene acumulando capital más resarcitorios, y cuando pasa la órbita judicial empieza a calcular punitorios, pero no lo calcula sobre el capital más los intereses, son otros intereses. Entonces yo voy a tener capital 10, resarcitorio 5, y voy a empezar a tener punitorios que van sobre el capital, no sobre la acumulación. Esto es importante tener en cuenta. Entonces, el anatocismo en materia tributaria es especial, es solamente por el hecho de que yo estoy cancelando primero el capital y después el accesorio, pero no hace anatocismo cuando empieza el conteo de lo punitorio. ¿Bien? Esta es la cuestión. Estamos por acá. Listo. Esto, y entonces acá encontramos algunas diferencias. Pero perdón, una pregunta. ¿Qué sería entonces en el paralelismo? En seguridad social, ¿hay que tomarlo como tributario o hay que tomarlo como privado? O sea, primero vamos por el accesorio y después por el capital, digo por el interés, después por el capital, o viceversa. La normativa tributaria ordena determinada cuestión. Por eso, pero seguridad social, ¿cuál de las dos toma? O sea, toma el privado, que dice primero... No, el tributario toma lo que es tributario. O sea, en la práctica, cuando el organismo fiscal calcula el interés, lo calcula de acuerdo a la normativa de origen. Bien. En todo caso, yo tendré la posibilidad de decir que determinada forma de aplicación de esa norma me está vulnerando un principio constitucional, o sea, me está generando un desapoderamiento, me está generando una invasión del 17, una, digamos, invasión al derecho de propiedad. O sea, la administración fiscal se rige por sus normas, que son de carácter federal. La ley 11.683 le permite a la administración fiscal calcularlo de esa forma. Yo tendré que custodiar mis derechos a partir de decir, esto se calcula distinto que en el derecho privado, y el cálculo distinto a mí me genera un agravio constitucional por el derecho de propiedad. Entonces, esto es lo que yo tendré que comparar, cómo es la situación de mi interés frente al derecho de propiedad. Entonces tendré que provocar, en todo caso y en su oportunidad, la inconstitucionalidad del artículo que me está permitiendo el anatocismo, por ejemplo, y no cabe duda que ahí está en contra del Código Civil a partir de cancelarme primero el capital antes que los accesorios. Y esto lo tendré que llevar a la Corte, y la Corte dirá si esto es constitucional o no. Pero en materia tributaria se aplica la norma especial que es la norma tributaria. Bien. Y yo lo comparo para ver las diferencias entre uno y otro. ¿Y puedo hacerle otra pregunta? Que no. Sí. ¿El C es la continuación del B en el 770? ¿O son dos casos totalmente independientes? Para mí siempre fueron dos casos totalmente independientes. Para mí los tres casos son absolutamente independientes. Es decir, no hay no hay un vínculo entre uno y otro. El primero yo comparto, me quedaba la duda si el C no era la continuación del B o no. Yo entiendo que no hay vínculo, que no hay nexo entre el B y el C. Para mí lo que está exponiendo son excepciones a la regla general. Y la regla general es que se prohíbe el anatocismo. A ver, no dice que es dice, no se deben interesen los intereses. En realidad no lo está prohibiendo, digamos, no se deberían, pero entonces para mí saca esa situación a partir de tres excepciones que para mí son claras y para mí no tienen nexo, por lo menos entre el B y el C no tienen nexo. Vamos a ver un poco ahora qué pasó con la irrupción de otras cuestiones que no eran aquellas cuestiones habituales en materia de seguridad social, no se mezclaba, y que de repente se empezó a mezclar. ¿Y esto por qué pasó? Bueno, ustedes vieron ahí, yo les mostré cómo se iban actualizando, ahora cómo se actualizan estos mecanismos que tienen que ver con el impuesto a la renta. Ahora los mínimos, esos mínimos que son anuales, se actualizan por el RIFE. Durante muchísimo tiempo no se actualizaban de ninguna forma, porque en realidad la misma ley tiene un mecanismo de actualización, pero que no se respetaba. Entonces, ¿qué pasaba? Ilógico. Si
iban aumentando las rentas producto de la actividad, que había más renta, y los mínimos quedaban estancados, obviamente se pagaban más afuera. Y esto empezó a pasar muy fuertemente en dos épocas, que no tiene que ver con una cuestión política, sino con una cuestión técnica. En el año 99 empezó a pasar muy fuertemente porque se achicaron mucho los mínimos, y después empezó a pasar también entre el 2005 y el 2008. Ahí fueron dos épocas en donde se aplanaron mucho los mínimos, y ahí empezó el conflicto. ¿Cuándo sintieron ustedes que se hacían huelgas por el impuesto a la ganancia? Imposible pensarlo, pero se hicieron. Bueno, entonces empezó a tener una situación de mucha incidencia en los salarios y en las jubilaciones y pensiones del impuesto a las ganancias. Esto empezó a generar entonces un problema de reclamo. ¿Por qué? Porque más gente empezó a pagar el impuesto a la renta, tanto las personas en relación de dependencia cuanto jubilados y pensionados. ¿Y qué es más o menos el impuesto a las ganancias? Y es esto, lo que trata de atrapar es una manifestación. El impuesto a la renta, el impuesto a las ganancias, es el único que está igual en todo el mundo. Todos los países de la ORBE tienen impuesto a la renta, de distinta forma, más o menos parecido, pero todos tienen impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque es, como se dice, la manifestación de capacidad contributiva más clara, que la renta. Cuarta categoría también. Ahí va. Digamos, el impuesto a la renta globalmente es lo que mide la renta, beneficio, rédito, ganancia. Cada legislación puede elegir formas de hacerlo. Por ejemplo, durante mucho tiempo, hasta hace 4 años, en Paraguay y en Uruguay, las personas físicas no pagaban impuesto a la renta. O sea, no había cuarta categoría como tenemos nosotros. Solamente lo pagaban el impuesto a la renta las personas jurídicas u otro tipo de entes que podían colectar renta. En España, ¿qué pasa? Hay dos impuestos. Uno se llama IRPF, impuesto a la renta a personas físicas, y otro distinto, IRPJ, que es impuesto a la renta a las personas jurídicas. Están en distintos impuestos. ¿Qué quiere decir esto? El legislador puede elegir el ámbito de aplicación donde va a colectar la renta. Nosotros pagamos todos, o sea, tenemos 4 categorías o 4 formas de mensuración: renta del suelo, renta de capitales, renta de actividades empresarias, y la que a nosotros nos pega fuertemente, a nosotros, la renta del trabajo personal. Es esto el legislador define cuál es el espectro que va a colectar el impuesto a la renta. Entonces tenemos manifestación de capacidad contributiva, renta, ganancia, y lo define la ley. Definición a los efectos tributarios, esto es lo que se está discutiendo jurisprudencialmente, y obviamente también definir cuál es la situación de cómo se captura el impuesto a las ganancias. Y bueno, más o menos se ha llegado a una forma de determinar que es que hay una fuente, y lo que he producido de esa fuente es lo que yo tengo como renta. Si la fuente es un contrato de trabajo, obviamente todo lo que produce esa situación como rentas, es decir, como remuneraciones, va a ser la fuente de renta buscada. El problema lo tenemos acá, en donde el legislador definió distintas formas en materia de impuesto a la renta. Obviamente, del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia, pero también eligió como fuente de renta las jubilaciones y pensiones. Y esto es lo que se empezó a discutir y que se sigue discutiendo. ¿Es posible? ¿Se acuerdan? Ustedes habrán visto en muchas oportunidades carteles que decían: el salario no es ganancia, o la jubilación no es ganancia. Bueno, eso es por decir, ¿es realmente una renta o hay otra naturaleza que es otra naturaleza? Bueno, sería muy simple esto si el legislador un día dice: el 79 lo derogamos, entonces se acabaría el problema. Pero esta situación de entender como renta el trabajo personal no es solamente de la Argentina. Más o menos en casi todo el mundo, salvo casos muy especiales, el trabajo personal es renta. Lo que siempre se dice es: a ver, balanceemos un poco. Tiene que estar más castigada
con impuesto a la renta el trabajo personal o la actividad financiera, por ejemplo el hecho de obtener rentas de capital. Bueno, esto es una discusión casi filosófica, esto se discutió durante mucho tiempo, es decir, no, en realidad la renta del trabajo personal tendría que ser lo suficientemente baja como para que el trabajo sea productivo y habría que tomar renta, y bueno, en la última reforma tributaria se incrementó fuertemente la renta de las actividades financieras, pero esto es una decisión política. Pero bueno, las jubilaciones y pensiones están alcanzadas, o sea, están definidas como renta. El tema es, bueno, esto agravia el texto constitucional. Siempre el texto constitucional se puede agraviar ante cualquier tributo si yo demuestro que me confisca. Lo que pasa es que la Corte tiene dicho que la confiscatoriedad en muchos aspectos es un porcentaje. Y es un porcentaje al que ha llegado del 33%, sobre todo en materia tributaria. Otro porcentaje distinto en materia de seguridad social por el artículo 9. Y esto es lo que nosotros tenemos como el impuesto a la renta. Pero acá vino una situación bastante interesante que se ha analizado mucho más desde el punto de vista de lo que significa darlo desde el punto de vista de la renta, y que lo analizó eso el voto en disidencia de Rosenkranz. Él analizó esto desde el punto de vista tributario, pero el voto de la mayoría introdujo un concepto absolutamente fuera de cualquier percepción en materia tributaria. El derecho tributario siempre se arrogó cierta individualidad, ¿no? Y por ejemplo la Corte había dicho, y la Corte en algunos casos sigue diciendo, que en realidad no se puede, la Corte no puede enjuiciar la política tributaria. En todo caso, lo que tendría que ver es si la política tributaria instrumentada agravia la Constitución Nacional, pero que no puede delinear, que no puede meterse, decir si un impuesto es bueno o malo. Esto lo vino diciendo durante mucho tiempo, acá ya no lo dijo más. Por eso hay un gran cambio con García María Isabel, que ahora incluso Calderale, de la Sala 2, también entró por aquel lugar, y por 280 en realidad, pero lo dejó firme por ese lado. Pero este sí, este analizó la cuestión de fondo. Entonces, acá, yo por eso traje 2 o 3 de los párrafos. La Corte se metió con 2 cosas. Primero, que enjuició la política y dijo, cuando no se tiene en cuenta dentro de la medición de capacidad contributiva, que es uno de los parámetros importantes en el derecho tributario, ciertas situaciones que tienen que ver con las personas y con su vulnerabilidad, entonces yo me meto a enjuiciar la política. Y como hizo con Badaro, es como que le dijo al legislativo, mira, ocupate de esto, porque en realidad eso es lo que está haciendo García María Isabel. Hace introducir como criterio la observación de los pactos internacionales de derechos humanos dentro de la política tributaria. O sea, por eso García María Isabel hay que hablarlo todos los días, porque el cambio es muy importante. Todavía no nos despertamos, pero el cambio es muy importante. La Convención, y se trae, la Convención Americana consagra el compromiso de los Estados para adoptar y fortalecer todos los medios legislativos, administrativos y judiciales individualizados para garantizar a la persona un mayor trato diferenciado y preferencial. Esto no se había dicho nunca. Dicho imperativo constitucional resulta transversal a todo el ordenamiento jurídico. Este concepto de transversalidad está en el Código Civil. Eso es lo que está en el Código Civil, la transversalidad, ¿no? O sea, el derecho es transversal, ya no hay una jerarquía de ramas del derecho, es transversal. Ya que es darle postura que el Estado actúe con una mirada humanista en ámbitos carentes de contenido económico, libertades y demás, y no lo haga en el sistema tributario. Está enjuiciando el sistema tributario, está revirtiendo una tradición en materia de fallo de corte que nunca lo había hecho. Y esto es importantísimo. Entonces, empezó a darse esta situación. Bueno, esta es la presentación. Yo, obviamente, quisiera escuchar preguntas y quisiera escuchar reflexiones, pero lo que yo quise traer fue esta comparación de órdenes del derecho.
y sobre todo poner de resalto cosas distintas en uno y en otro ámbito. Podemos volver a ver cada cosa. No, quería hacer una reflexión o una pregunta respecto del caso García y después quería ir al otro tema. Respecto al caso García, la Corte en realidad pone unas pautas sobre el procesamiento de información, ¿no? Que se quede en cuenta, que lo podrían hacer los organismos públicos del Estado. Dijo eso. En realidad el Poder Judicial no tiene capacidad de poder hacer el procesamiento. Porque luego, en los fallos posteriores a García,